jóvenes, los saludo con muchísimo gusto. Vamos a comenzar con esta videoclase en la cual vamos a continuar trabajando con los conceptos de la programación visual. Por ahí ya tienen asignada su tarea. Esta tarea ya debió de ser entregada el día domingo al final del día y en la cual trabajaron algunos conceptos base de la programación. Conceptos como el lenguaje de programación, la definición de la orientación a objetos, los componentes de un programa Java, algunos componentes que son comunes en todos los lenguajes de programación, como las palabras reservadas, los identificadores, los operadores lógicos, aritméticos, las expresiones, todo eso es lo que a partir del día de hoy pues vamos a estar aplicando de manera práctica en el manejo de los primeros conceptos de la programación. En general primero con el lenguaje Java y después ya entrando a trabajos específicos con programación visual. Entonces, desde esa perspectiva, el objetivo de este video o de esta videoclase es sentar las bases para nuestras herramientas de trabajo. Para hacer programación visual y en general para hacer programación con el lenguaje Java, vamos a ocupar un IDE, un entorno de desarrollo integrado. Este IDE o entorno de desarrollo integrado, en algunas otras asignaturas se trabaja como una herramienta case, es decir, una herramienta que permite automatizar y eficientar el proceso de programación y a su vez el proceso de codificación de un proyecto de software. Les platico rápidamente que el IDE con el que estaremos trabajando a lo largo del semestre es el IDE NetBeans, el cual es un IDE soportado por la organización Apache, es un IDE de libre distribución, es gratuito y está justamente diseñado para integrarse al 100% con el trabajo con la plataforma de Java. ¿Sí? Como bien lo trabajamos en el resumen y como bien por ahí lo analizaron en la presentación que les dejé como introducción a la unidad, para poder programar en Java ocupamos algunos elementos, algunos componentes. Uno de los principales componentes que vamos a utilizar es el JDK, el Java Development Kit. Este JDK es la plataforma que tiene las funciones de la programación, las APIs y todo lo que se necesita para poder programar en Java. También dentro de este paquete se integra la máquina virtual de Java, que como su nombre lo indica es la virtualización de la plataforma que nos va a permitir ejecutar el software que ya hemos programado haciendo uso de nuestras herramientas. Recordemos que una de las grandes características de Java es que es multiplataforma, es decir, el código que tú generes en tu programación, por ejemplo en Windows, va a funcionar en una máquina con Linux o también va a funcionar en un equipo Mac con el sistema operativo propietario de Apple. Y esta función multiplataforma se da precisamente porque se corre en un ambiente virtualizado, es decir, hace uso de una máquina virtual que es justamente esta máquina virtual de Java. Bien, entonces para comenzar con los procedimientos de esta clase, ojo, recuerden que ya tienen actividad asignada en Classroom, entonces antes de continuar con la videoclase, vayan al grupo de Classroom, observen las indicaciones de la actividad y luego ya se regresan a continuar con los procedimientos que aquí vamos a realizar. Bien, la primera parte de nuestra videoclase consistirá en la instalación de esta herramienta NetBeans. Para ello, pues vamos a realizar dos procedimientos muy importantes. Primero que nada, vamos a descargar y a instalar el paquete JDK desde su sitio web oficial. Una vez que ya hayamos finalizado este paso, vamos a continuar instalando el programa NetBeans. Igual que de la misma forma, pues vamos primero a descargar y luego, una vez que ya tengamos el archivo, a instalarlo en nuestro equipo de cómputo. Bien, recuerden que para el caso de que no cuenten con equipo de cómputo personal, está la opción para trabajarlo de forma colaborativa con algún compañero en equipos de trabajo de 2, máximo 3 personas, desarrollan los procedimientos y entregan las evidencias también por equipo. Todo esto pues tomando en cuenta las consideraciones que están dentro de las instrucciones de la actividad. Y bien, jóvenes, para comenzar con el procedimiento, para ello pues vamos a abrir cualquier navegador que tengamos instalado. Evidentemente vamos a ocupar acceso a internet y vamos a entrar al sitio oficial de Oracle. Bajamos un poquito en el sitio hasta encontrar la sección de descargas del Java Development Kit y vamos a seleccionar la pestaña Windows porque es el sistema operativo con el que estamos trabajando, y después vamos a descargar la opción del instalador de 64 bits.
Guardamos el archivo, se guardará por defecto en la carpeta de descargas. Y bien, hasta este punto pues hay que esperar a que finalice esta descarga. Entre tanto, vamos a buscar ahora el programa NetBeans. De la misma forma, entramos a su sitio web oficial. Aquí en la parte frontal del sitio ya nos permite descargar la última versión de Apache. Vamos a hacerlo. Y de la misma forma vamos a descargar el instalador de 64 bits para Windows. De las opciones de descarga, pues seleccionamos la primera opción. Igual, guardamos el paquete en nuestra carpeta de descargas. Y listo, ya tenemos nuestras descargas corriendo. Pues hay que esperar naturalmente a que finalicen para poder continuar con el proceso de instalación de nuestra herramienta de programación. Una vez que hayan ya finalizado nuestras descargas, vamos a comenzar con el proceso de instalación. Y vamos a comenzar instalando en primer lugar el JDK. Iniciamos el proceso de instalación. Y si en algún punto de la instalación nos piden una autorización, pues hay que dársela a fin de que el procedimiento pueda finalizar de forma correcta. En la página de bienvenida vamos a hacer clic en siguiente. Dejamos el directorio de instalación por defecto, hacemos clic en siguiente y esperamos a que se finalice nuestro proceso de instalación. Cerramos el asistente de instalación haciendo clic en Close. Continuamos ahora con el IDE NetBeans, ejecutamos la instalación nuevamente con doble clic, proporcionamos los permisos que nos solicita el instalador y después esperamos a que la ventana de instalación salte a pantalla. Ahí se está configurando la instalación. En esta ventana hacemos clic en siguiente. Aceptamos los términos y condiciones, hacemos clic en siguiente. Y aquí observen que en la primera parte nos está indicando el instalador cuál va a ser el directorio de instalación del programa de nuestro IDE NetBeans. Y en la parte de abajo tenemos el path o la ruta donde ya ha detectado de forma automática nuestro instalador que se ha encontrado el JDK que previamente instalamos. Hacemos clic en siguiente. Hacemos clic ahora en instalar. Y aquí es cuestión de esperar simplemente a que finalice nuestro proceso de instalación para poder comenzar a trabajar con nuestro IDE. Aquí recordemos que este procedimiento puede ser un poco más tardado, un poco más rápido, dependiendo de las capacidades de cómputo de su equipo, el que estén utilizando para desarrollar esta actividad. Ya se nos ha terminado de instalar el IDE, vamos a hacer clic en finalizar para cerrar nuestra ventana. Bien, ahora que ha terminado de instalarse nuestro IDE, en escritorio encontramos el icono que nos va a permitir ponerlo en marcha. Vamos a ejecutar nuestro IDE haciendo doble clic en el icono correspondiente. Bien, esperamos a que cargue el IDE y los módulos. Y vamos a obtener la siguiente ventana a pantalla. Esta ventana que tenemos aquí en el frente es la ventana de bienvenida. A través de los menús y de los botones que tenemos a nuestra disposición podemos crear nuestros proyectos. También podemos abrir algún proyecto que ya hayamos creado previamente y hacer algunas otras operaciones que según se necesite pues iremos viendo más adelante. A través del menú File vamos a crear un nuevo proyecto. Al momento de seleccionar la opción de crear nuevo proyecto obtenemos esta ventana que tenemos en pantalla. Esta ventana, entre otras operaciones, nos permite seleccionar el tipo de proyecto que queremos crear. Por ejemplo, podemos crear proyectos con Maven. Maven es una herramienta, jóvenes, les platico rápidamente, una herramienta que nos permite generar proyectos que sean compatibles con algunos otros editores de código, con algunos otros IDEs. Por ejemplo, la idea es que a través de proyectos Java que sean desarrollados con esta plataforma de Maven, pues sean compatibles con, por ejemplo, los IDE NetBeans y con algunos otros IDE como Eclipse o como IntelliJ, para que podamos hacer esa aportación de proyectos según la herramienta que deseemos utilizar. Bien, entonces de las opciones con Maven podemos crear aplicaciones de Java, aplicaciones simples, aplicaciones que van a funcionar a nivel de terminal de línea de comandos, y también, por ejemplo, podemos crear aplicaciones Java Front-End, aplicaciones que tengan una interfaz gráfica de usuario y a su vez
que sean programadas a través del modelo vista controlador, que esto igual lo veremos y lo trabajaremos un poquito más adelante una vez que ya tenemos cierto dominio de las herramientas de Java, ¿sale? Entonces, por el momento vamos a empezar a crear proyectos con Maven y del tipo Java Application, porque en esta primera parte de nuestra asignatura vamos a trabajar con aplicaciones que funcionan a nivel de terminal, a nivel de línea de comandos, para después ya pasar a crear aplicaciones visuales con una interfaz gráfica. ¿Sí? Entonces, una vez que ya tenemos seleccionado el tipo de proyecto que queremos crear, pues vamos a hacer clic en el botón siguiente. En la primera ocasión que estén creando proyectos, en la primera ejecución, el IDE tarda un poquito en cargar estas opciones porque descarga ciertos paquetes de internet, por tanto les recomiendo que mantengan la conexión a internet estable al momento de crear estos proyectos y solamente se hace la primera ocasión. En pasos siguientes ya no es necesario hacer esa carga de archivos, pero la primera vez sí. Esto para que lo tengan en cuenta al momento de que estén desarrollando esta práctica en su equipo de cómputo. Bien. Para personalizar y para especificar ciertas características de nuestro proyecto, vamos a comenzar por asignarle un nombre a nuestro proyecto. En mi caso, le voy a poner ejercicio 1, ¿sale? Porque es el primer ejercicio que voy a crear en mi plataforma NetBeans programando en Java. En el Group ID hay que personalizarlo. Dejen el Group ID como su nombre y algunas iniciales de su apellido, las que ustedes deseen. Y ya que tengan esos dos parámetros personalizados, pues vamos a hacer clic en finalizar. A partir de este punto, el IDE lo que está haciendo es creando toda la estructura de nuestro proyecto. Igual, de la misma forma, este procedimiento es un poco tardado. Hay que esperar a que el editor termine de hacer toda esta generación de la estructura de nuestro proyecto. Una vez que ya se ha creado de forma completa nuestro proyecto, tenemos en pantalla el entorno completo del IDE de programación NetBeans. Vamos a platicar un poquito ahorita de forma rápida los elementos a grandes rasgos de este IDE. En la parte central tenemos el área del código, esta área que tenemos en pantalla que nos va a permitir programar y ingresar todas las instrucciones en lenguaje Java para generar nuestra programación de nuestra aplicación. En la parte izquierda, en la parte de abajo, tenemos el Navigator, que es el panel de navegación en donde podemos visualizar en estructura de árbol los objetos que vayamos insertando en nuestro proyecto Java, los objetos que son parte de la programación. En la parte de arriba tenemos también otro árbol de estructura y aquí lo que nos dice y lo que nos da a entender es cómo está configurado nuestro proyecto, es decir, toda la estructura del proyecto. Por ejemplo, aquí tenemos un archivo ejercicio.1 Java que tiene una clase y un método main, el método principal. Y está contenido dentro del paquete com eusebio ejercicio 1 y que al final de cuentas es parte del proyecto ejercicio 1. Un poquito más adelante iremos comprendiendo cómo funciona esta estructura de árbol de proyecto. Y en la parte de arriba tenemos lo común, tenemos la barra de título que funciona también como una barra de menús y debajo de ellos tenemos una pequeña barra de herramienta donde tenemos a disposición algunas herramientas que son muy útiles al momento de crear el proyecto. Por ejemplo, este pequeño botón de play que tenemos aquí en esta parte, este botón de play nos va a permitir compilar nuestro proyecto y observar nuestros resultados. Este botón lo vamos a emplear bastante cada que tengamos que poner en marcha nuestro proyecto para ver cómo vamos avanzando. Ahora, jóvenes, observen bien que al momento de que ustedes crean un proyecto en Java, se crea, como bien lo mencioné, la clase que corresponde al nombre del proyecto y también el método main o el método principal. Importante que observen que hasta este punto ya hay una línea de código que se crea por defecto. Esta línea de código que es system.out.println. Esta línea de código println lo que hace es imprimir una frase, una cadena de texto a pantalla. En el caso de nuestra instrucción, esto nos va a imprimir un hola mundo, evidentemente en lenguaje en idioma inglés, pero pues lo podemos cambiar, ¿sí?
Y justamente para ver cómo es que se desarrolla la compilación, vamos a hacer una pequeña prueba. ¿Sí? Ahora que ya hemos cambiado la instrucción del print line a hola mundo, pues vamos a ver cómo funciona la compilación. Vamos a compilar nuestro proyecto haciendo clic en el botón play o el botón run. Hacemos clic y esperamos a que la compilación se realice. Igual, de la misma forma, muchachos, en la primera ocasión que estén compilando su proyecto, va a tardar un poquito el IDE porque va a descargar ciertos archivos. Hay que tener paciencia, hay que dejarlo que haga todo el proceso para al final de cuentas obtener el resultado que estamos requiriendo. Bien, aquí en pantalla, en la parte de abajo, en la sección Output, tenemos los resultados de nuestra programación. Dice Build Success, es decir, que el programa se compiló correctamente. Y en la parte de arriba tenemos la frase que personalizamos en el código. Hola mundo, ¿sale? Printline es una instrucción que nos permite, repito, imprimir cierta cadena a pantalla. Observen bien que este programa funciona a nivel de código, porque simplemente nos da como resultado una frase a pantalla. Es decir, este programa no tiene interfaz gráfica. Ahora, jóvenes, ya que tenemos este proyecto creado, vamos a aprovechar la ocasión para retomar los conceptos que ya trabajaron en el resumen. Vamos a retomar todos esos conceptos y los vamos a utilizar algunos cuantos y de forma separada en los ejercicios de la programación para que veamos toda esa teoría que ya tenemos en el cuaderno, cómo es que se aplica ya en la programación real. Sale para ello, pues bueno, les recomiendo que tengan a la mano su resumen para que si algún concepto no lo comprendemos al 100%, bueno, vámonos al resumen, lo leemos y ya después que tengamos la noción clara del concepto, pues ya nos regresamos al IDE para ver cómo se realiza la programación del ejercicio utilizando el concepto que toque. Bien. Vamos a comenzar con algo muy sencillo. Vamos a trabajar las entradas y salidas en Java, aprovechando que en el código pues ya tenemos una instrucción que nos permite sacar a pantalla una línea de texto. Para el manejo de flujo de datos, que son las entradas y salidas estándar en Java, vamos a emplear algunas instrucciones muy específicas. Para la salida estándar, como bien lo sabemos, vamos a emplear la instrucción system.out.println y la cadena de texto que queremos imprimir. Este ejemplo pues ya lo tenemos en pantalla porque es justamente la instrucción que se utiliza para imprimir a pantalla la frase hola mundo. Respecto a la entrada estándar, aquí tenemos varias opciones de implementar esta lectura o entrada estándar por teclado. Podemos hacerlo con la instrucción system.in.read, también podemos hacerlo con system.console.readline y especialmente también lo podemos hacer con la clase scanner, que de estos tres métodos para entrada estándar vamos a ver y a conocer en este video cómo es que se realiza la entrada estándar utilizando la clase scanner, porque a mi juicio es una de las formas más sencillas de trabajar la entrada estándar y también la que presenta desde mi punto de vista nuevamente menos problemas para implementar este tipo de funciones. Claro está, muchachos, que si ustedes se van a investigar un poquito en Google van a encontrar varias formas de programar una entrada estándar desde teclado. ¿Sí? Es válido totalmente, están en su derecho de investigar y de aprender por su cuenta. Sin embargo, yo les doy la base para que ustedes vayan escalando y pues vayan acrecentando esos conocimientos en la habilidad de programación, tan importante pues para su perfil y para su carrera. Bien, entonces, regresamos ahora a nuestro código. Vamos a borrar esta instrucción, vamos a poner un comentario con la doble barra y vamos a escribir ejemplos de salida estándar. ¿Sí? Vamos a poner 3 ejemplos de cómo hacer la salida estándar utilizando la instrucción, ya lo sabemos, system.out.println. Aquí está. Entre los paréntesis va la frase. Vamos a presentarnos. Ahí está, ya tenemos una salida configurada con system.out.println. A pantalla debe de imprimirse la frase: mi nombre es Eusebio Guzmán Andrés. Vamos a presionar el botón Run
para observar si estamos haciendo las cosas correctas. Aquí lo tenemos, la salida a pantalla. Mi nombre es Eusebio Guzmán. Bien, regresamos al código. Vamos a configurar otra salida a pantalla. Nuevamente system.out.println y vamos a continuar describiéndonos. Nuestra siguiente frase que debe de imprimirse a pantalla es: mi edad es 30 años y quiero aprender programación. Compilamos. Y aquí lo tenemos, nuestras dos frases a pantalla como salida. Vamos a poner una tercera, una frase de despedida. Y con esto terminamos la ejemplificación de esta instrucción para la salida estándar. Adiós. Ejecutamos y debemos de observar 3 líneas de salida a pantalla. ¿Listo? Mi nombre es Eusebio Guzmán Andrés, mi edad es 30 años, quiero aprender programación. Adiós. Ahí está. Y pues bueno, hasta este punto ya tenemos 3 ejemplos de cómo realizar operaciones de salida estándar a pantalla en nuestra programación a través de esta instrucción. Que ojo, hay que mantenerla muy presente. System.out.println. Vamos a ver otro ejemplo, pero ahora para trabajar la entrada estándar. Recordemos que la entrada estándar pues es la lectura de datos que hacemos desde teclado, ¿vale? Como bien lo mencionamos, vamos a hacerlo a través de la clase Scanner. Y para ello, pues vamos a hacer algunos pasos. No es tan sencillo como lo anterior. Sin embargo, tampoco es tan complicado. Primero, vamos a instanciar un objeto de la clase Scanner, haciendo lo siguiente. Scanner, y le vamos a poner a nuestra variable leer, es igual a new scanner, y aquí le vamos a poner como argumento la entrada del sistema, system.in, ¿sí? Punto y coma. Y aquí lo que hemos hecho es justamente crear un objeto de la clase scanner que nos va a permitir hacer la lectura desde teclado. Bien, observemos que aquí tenemos un error. El error es que necesitamos importar una librería. Vamos a hacerlo. Hacemos clic sobre este pequeño icono de foco y después hacemos clic en Add Import for Java Util Scanner. Hacemos la importación y listo. El error se ha ido porque ya tenemos el import correspondiente. Entonces, ya que tenemos este objeto de tipo escáner, pues ya podemos hacer lecturas desde pantalla. Antes de continuar con la lectura de pantalla, recordemos que si yo estoy leyendo algo desde teclado, pues yo lo tengo que guardar. En algún lugar lo tengo que guardar porque muy seguramente ese dato después lo voy a ocupar, ¿vale? Para hacer el guardado desde teclado y para hacer el guardado de todo lo que vayamos generando en la programación, la mayoría de las ocasiones vamos a hacer uso de variables. Hay muchos tipos de variables. Recuerden que la variable es una especie de cajita que se almacena en la memoria de la computadora donde yo voy a guardar algo. Ese algo que yo voy a guardar pues tiene que ser de un tipo específico. Por ejemplo, pueden ser numéricos, pueden ser numéricos enteros, numéricos con punto decimal, puede ser un carácter, puede ser una cadena, y todo eso pues yo lo tengo que especificar en la programación. Recuerden que la computadora muchas cosas ella misma no las conoce. El programador le tiene que ir diciendo qué hacer, cómo hacerlo y también cómo guardar, ¿vale? Entonces, pues vamos a crear una variable que nos permita guardar lo que capturamos desde teclado. Recuerden, es importante saber que lo que viene desde teclado pues tiene que coincidir con el tipo de variable. Por ejemplo, yo voy a crear una variable de tipo string, que es una variable que me permite manejar cadenas de caracteres donde voy a guardar texto. A la variable le voy a poner frase. String frase es mi variable donde yo voy a guardar lo que capture por teclado, tomando en cuenta que voy a capturar textos. Ahora,
Ya que tengo la variable, voy a construir la instrucción que me permita leer desde teclado. Frase, que es el lugar o la variable donde voy a guardar. Va a ser igual a leer, que es mi objeto de tipo escáner, punto next line. Observen bien que next line nos va a devolver un objeto de tipo string, y esto coincide con el tipo de dato de mi variable frase, que también es string. Esto siempre tiene que ser así. Tiene que haber una coincidencia entre los tipos de datos que estoy manejando y lo que voy a asignar. ¿Para qué? Pues para que el programa no me marque el error, ¿vale? Recordemos siempre cerrar con punto y coma. Y hasta este punto, chicos, pues ya tengo la variable frase, tengo la instrucción que va a guardar en la variable frase lo que venga desde el teclado, ¿sí? Y obviamente, hasta este punto, si yo ejecuto el programa, pues no voy a obtener algo significativo a pantalla. Vamos a verlo. En la compilación tendríamos nuestras tres líneas impresas, y después aquí en la parte de abajo observen bien que está el cursor parpadeando porque está esperando algo que se ingrese desde el teclado. Voy a ingresar hola, hago enter y pues observen bien que pues no obtengo nada como resultado, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que yo estoy haciendo es leer por teclado, pero no estoy imprimiendo el resultado. Vamos a hacer eso. Vamos a imprimir con system.out, voy a corregir, mayúscula, system.out.println, y vamos a escribir lo siguiente: usted ingresó la frase, dos puntos, espacio, y luego observen bien lo que vamos a hacer. Vamos a realizar aquí una operación que se llama concatenación, es decir, unir dos cadenas de caracteres, empleando el operador más, el signo más. Aquí no estoy sumando como tal, simplemente estoy concatenando, estoy uniendo dos cadenas de caracteres. ¿Con qué voy a unir? Con lo que esté guardado en frase, para que también salga a pantalla, ¿okay? Y hasta este punto pues ya tendríamos más completo como tal el programa. Tenemos una lectura desde teclado y tenemos después una impresión que devuelve lo que se capturó a través del teclado. Compilamos y ahora vamos a ingresar nuevamente perro. Ahí está, una palabra, cualquiera puede ser. Damos enter y observen bien que después de ingresar perro nos dice: usted ingresó la frase perro, ¿sí? Y con esto estamos verificando que nos está tomando lo que nosotros ingresamos a pantalla. Vamos a hacer otra prueba. Ahora vamos a ingresar la frase: ya aprendí a usar la entrada estándar. Damos enter y nos dice: usted ingresó la frase, ya aprendí a usar la entrada estándar. Estas cuatro instrucciones son las que hacen posible la lectura desde teclado, que es justamente lo que se realiza en esta tercera instrucción, y después la salida a pantalla pues de esa frase que ingresamos. Bien, este código pues vamos a modificarlo para lo siguiente. Aquí estamos capturando string, estamos capturando cadenas de caracteres. Vamos a hacer una prueba ahora con números, ¿sí? Recordemos bien que aquí tenemos, por ejemplo, la capacidad para ingresar datos. Vamos a poner 45, ¿sí? Y observen bien que también te tome en cuenta el dato numérico 45, ¿sí? Pero pues recordemos que al final de cuentas, aunque yo ingresé un número, me lo está tomando como carácter. ¿Por qué? Porque el tipo de dato que estoy utilizando es string. Es importante ver eso, porque más adelante tendremos ejercicios donde ocupamos datos numéricos que sean tomados como numéricos, ¿sí? Para, por ejemplo, hacer cálculos matemáticos con ellos, ¿sí? Vamos a modificar este programa, jóvenes, para que ahora nos lea únicamente datos de tipo numérico entero, ¿sí?
Para ello, pues la primera línea, que es la creación del objeto de escáner, no sirve. La segunda no, porque aquí pide un objeto de tipo string y ahora vamos a trabajar con enteros. Por lo tanto, vamos a cambiar la variable tipo numérico int y le vamos a poner número como nombre de mi variable. En la siguiente línea, pues vamos a cambiar, ahora ya no estamos empleando la variable frase, ahora se llama número. Y evidentemente pues aquí tengo un error porque recordemos que leer.nextLine me devuelve un string y yo estoy pidiendo un entero. Entonces tenemos que cambiar esa parte. Leer.next ¿sí? Next int, que es la que me devuelve un entero. Punto y coma. Y ahora ya estoy pidiendo un entero y leyendo desde el teclado también un entero. Y después en system.out usted ingresó la frase, cambiamos. Usted ingresó el número. Y aquí frase ya no existe. Pues vamos a cambiarlo por número. Y ya tendríamos los cambios pertinentes para que este programa únicamente lea datos enteros desde teclado. Vamos a ver. Ahí está, aquí nos está pidiendo datos. Vamos a ingresar el número 5. Damos enter. Y ahí nos dice, usted ingresó el número 5. Recompilamos para hacer más pruebas. Ahora vamos a ver qué sucede cuando le metemos datos que no corresponden. Vamos a meterle la palabra hola. ¿Sí? Observen bien que causa error. ¿Por qué? Porque el programa está pidiendo un dato numérico y se le está dando un dato erróneo, que fue una frase. Lo mismo pasa para las letras. Si yo le ingreso una letra, por ejemplo la letra A, pues nuevamente voy a obtener error. ¿Por qué? Porque ese no es el funcionamiento de mi programa. Lo estoy limitando únicamente a leer números enteros y solamente va a funcionar con ese tipo de número. Si yo le meto otro valor, incluso si yo le meto otro número que no sea entero, vamos a ver qué sucede. Vamos a ahora a ingresar el valor de 3.14 y observemos que de la misma forma nos da error porque no es el tipo de dato que espera el programa. El programa solamente espera dato numérico y solamente va a funcionar con ese tipo de dato. ¿Esto tiene utilidad? Sí, sí tiene mucha utilidad, volviendo a la explicación pasada. Porque en el supuesto donde yo esté trabajando solamente con números, por ejemplo, si estoy elaborando un programa que me permita calcular áreas, me permita calcular perímetros o alguna dimensión que tenga que ver con un dato matemático, pues ahí ocupo datos numéricos puros, porque los datos string me van a servir para imprimir, pero no para operar. Entonces ahí es cuando entra en juego toda esta usabilidad que se le da a los tipos de datos. Bueno, eso ya lo vamos a ver un poquito más adelante, pero hasta este punto pues dejo la explicación de cómo trabajar con la entrada y salida de datos aquí en la programación Java en NetBeans. Bien, jóvenes, ahora vamos a continuar gestionando algunas cuestiones respecto al proyecto. Sale hasta este punto, pues ya tenemos un pequeño programa que hace algunas funciones. Vamos a cerrar el proyecto desde la opción File, Close Project, y ya hemos cerrado el proyecto. Minimizamos nuestro IDE y para localizar la carpeta del proyecto nos vamos a ir a Documentos. Ahí encontraremos una carpeta con el nombre de NetBeans Project. Y si entramos en la carpeta, pues vamos a encontrar nuestras carpetas de proyecto, que en este caso pues tenemos nuestro primer proyecto, que es el ejercicio 1. ¿Sí? Importante, muchachos, cuando ustedes generen sus proyectos en NetBeans y les pida que ustedes me envíen esos proyectos, usualmente los van a cargar al aula de Classroom. Para ello pues tienen que comprimirlos, porque así como tal, como archivo de carpeta, como directorio, no lo van a poder subir. ¿Sí? Entonces desde aquí, desde este punto les ilustro que cuando se les solicite subir el archivo de proyecto, lo que hay que hacer es comprimirlo. Para ello pues se necesita que en su equipo de cómputo tengan instalado algún software de compresión. El más común es el WinRAR, aunque también se puede hacer con WinZip y algunos otros programas que por ahí pueden encontrar en la web. ¿Sí? Entonces, si tenemos instalado el WinRAR, podemos comprimir nuestro proyecto pues para poder enviarlo, ya sea por correo o para subirlo a Classroom. Para poder comprimir el archivo, simplemente lo que tengo que hacer es hacer clic derecho. Si es Windows 11, nos vamos a más opciones. Si es Windows 10 o anteriores, aparecerá directamente este menú contextual y vamos a seleccionar la opción añadir el archivo.
se nos despliega esta ventana para comprimir el archivo. Tenemos tres opciones para comprimir: comprimir como RAR, comprimir como RAR4 o comprimir como zip. Nosotros vamos a comprimir como RAR. Hacemos clic en aceptar y se genera nuestro archivo comprimido. Este archivo comprimido es el archivo que voy a enviar yo como evidencia de mi trabajo, ¿sale? O sea, les dejo este pequeño tutorial para que sepan de qué forma tienen que comprimir los archivos, pues para poder subirlo al aula de clase, ¿sí? Bien, entonces, volviendo al IDE, pues si ustedes necesitan abrir algún proyecto, igual de la misma forma se va a hacer. Opción File, Open Project, se van a la opción NetBeans Project, que es la primera que tenemos aquí, y aquí encontrarán el proyecto que hemos creado. Hacemos clic en Open Project y ya tendremos nuevamente acceso al proyecto, al código, pues para volver a trabajar en modificaciones o en algún punto que nos interese de nuestro proyecto. ¿Sale? Bien, hasta este punto vamos a dejar este ejercicio y les voy a dejar uno extra para que tengan más fuente de consulta para elaborar los que les tocarán a ustedes como ejercicios ya de la actividad, ¿sí? Bien, me despido de ustedes y los dejo con un ejercicio extra.